Bien, buenas noches, ¿cómo están? Qué privilegio poder estar con ustedes. Cada tanto veía el celular si estaba muteado porque disfruté mucho la alabanza en vivo y digo, a ver si no estoy matando a alguien, no está en silencio. Pero bien, en la iglesia donde estamos apoyando ponemos música porque no tenemos y lo disfruté mucho, así que qué bendición tener un Lucas, ahí una Anto que se metieron ahí a hacerlo, Dios los bendiga. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad poder exponer la palabra de Dios, y más aún en una iglesia que amo mucho, donde hay muchos líderes o no, que son ejemplo para mi vida, de matrimonio, de vida, y nuevamente gracias por eso. Yo quisiera hablar de un tema que, bueno, estuvo en todas las canciones que hemos cantado, que es acerca de la libertad. En esta noche poder hablar acerca de la libertad. Pero desde la humildad, ¿no? Como decía Adrián Roger, un predicador que tal vez conocen, en uno de sus libros decía, ¿qué es un evangelista? Y él decía, ¿cuál es la función de un evangelista? Es la de un mendigo diciéndole de dónde encontró el pan a otro mendigo. Desde ahí quisiera hablar en esta noche acerca de este tema de la libertad. Creo que este tema de la libertad en lo personal es un problema a nivel mundial, pero tocando nuestra parte que nos toca, tenemos una gran deuda en entender qué es este tema acerca de la libertad. Y quisiera que en esta noche el Señor Jesús nos irrite en pensar acerca de este tema de la libertad y que eso nos lleve a cambios o a tomar decisiones. La palabra irrites la utilizo intencionalmente porque vamos a ver en este pasaje, en Juan 8, del 31 al 36, solo 6 versículos, donde vamos a ver que este concepto de la libertad irritaba a los que estaban escuchando. Y tal vez nos pase a nosotros como oyentes en esta noche. Es el gran tema, hablamos de libertad de prensa, libertad de sufragio. Hace poquito debatimos una ley donde se decía, entre otras palabras, la libertad. Con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Por eso pienso que es el gran problema de estos tiempos entender, entre otros, ¿no? Que pueden haber todos los que tenemos, cuando corremos a Dios y ponemos al hombre, al humanismo, este tema de la libertad, libertad de creencia, libertad de comercio, libertad de empresa, pero ¿es así la libertad? ¿Es eso la libertad? Por eso poniéndole título a esta noche sería la frase de nuestro himno, pero cambiándole un poquito. Las primeras dos como afirmación, pero la tercera en signo de preguntas. Libertad, libertad, y la tercera, entre signos de preguntas. ¿Hay libertad? Miren, no los veo ahí, me gustaría verlos, pero en nuestra iglesia tenemos varios de otros países, ¿sí? Representados países en nuestra congregación. No sé ahí, pero este tema del himno habla de los aires que había en aquel momento, ¿no? Y Uruguay en su himno, ¿sí? Bueno, la tía, no sé si está Susi conectada, o hay familiares ahí, los orientales decían, orientales, la patria o la tumba, libertad, con gloria, morir. Los peruanos dicen, somos libres, seámoslo siempre. Los bolivianos decían, morir antes que esclavos, vivir. Los chilenos, o la tumba será de los libres y el asilo contra la opresión. Y los argentinos, como bien soberbios que somos, decimos 3 veces, libertad, libertad, libertad. Y como te decía, esto era un aire que se vivía en ese tiempo, porque somos hijos, un poco Latinoamérica, de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, ¿se acuerdan cuál fue el emblema que tenía? La frase, libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, fraternidad e igualdad. Pero fraternalmente, en el nombre de la libertad, le cortaron la cabeza a medio Francia. Por eso, como alguien dijo, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y estaría bueno que en esta noche le digamos y pensemos acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de la libertad? La libertad ha creado monstruos. La Biblia habla mucho de esto. No es el tema de esta noche de meternos entre libertad y libertinaje, sino hablar acerca de la libertad y ver 3 cosas rápidas. El principio de la libertad, la profundidad de la libertad y la pertenencia de la libertad. ¿Sí?
Siguiendo con esta breve introducción, porque es un tema que me apasiona, de verdad, lo vengo estudiando hace rato, y me identifiqué con esto mucho de lo último de la ley, pero miren, Miguel de Cervantes en el Quijote decía, la libertad, Sancho, es el tesoro más preciado que Dios le ha dado a los hombres. Y tenía razón el Quijote, porque la libertad es el tesoro más preciado que Dios le ha dado a los hombres, porque somos seres libres. En esta frase encierra dos cosas. En primer lugar, que la humanidad es distinto a los animales, porque nosotros tenemos la decisión, la libertad, mejor dicho, de poder elegir. El hornero desde la antigüedad va a ser el hornero siempre de la misma manera porque lo tiene grabado en su instinto. El hombre no. El hombre es libre. Y el hombre no está atado al instinto y somos seres libres que tenemos voluntad propia. Dios ama la libertad. Hizo al hombre libre y es la condición esencial del ser humano. Víctor Hugo, otro escritor, decía, todo clima donde no hay libertad está viciado. Te pasó a entrar a un lugar, a una casa, a tu oficina, y te das cuenta donde la libertad no reina. Y tenía razón Víctor Hugo. Cuando el primer libro que se escribe ya no como familia, sino como pueblo, es acerca de la libertad. Y habla del Éxodo, donde Dios trata personalmente con el pueblo y con el líder Moisés acerca de la libertad. El primer sermón, si nos vamos mucho más para adelante, del Señor Jesús habla acerca de la libertad. Ahí cuando abre la palabra, y valga la paradoja, habla de él, y dice, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a predicar el día agradable. Eso es lo que hizo venir el Señor Jesús a dar, a demostrar a la humanidad. Soy un ser libre y amo mi libertad. Tenía razón Cervantes. Pero como decía, creo que es el gran tema de nuestros tiempos, hablar acerca de la libertad. Por eso, ver estas tres cosas rápidamente en 6 versículos. ¿Me acompañás? Ahí a Juan 8, 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto ya me hacía ruido a mí, que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí escuchaba que decían en los anuncios que hay varios nuevos. Qué bueno que en este tiempo de la virtualidad se acerquen personas a Dios, que haya bautismo, qué bueno. Acá el Señor da la clave de la escalera hacia la libertad. Dice, en primer lugar, que hay que creer. Después dice que hay que permanecer. Y que cuando permanecemos en la verdad, conoceremos bien la verdad. En una etapa donde el posmodernismo dice que la verdad no es absoluta, que hay tantas verdades cuantas personas haya, o sea que es relativa, en su palabra encontramos que podemos conocer la verdad. Y el último escalón, que cuando conocemos la verdad, vamos a ser libres. Es muy cierto lo que dijo Lucas en una de las canciones, en la previa a una de las canciones. Los cristianos esto lo sabemos bien. Esa es la escalera ascendente. Y el Señor les dice a esos que habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora te digo lo que te decía en la introducción. ¿Por qué irritar? Bueno, ellos tenían enfrente a la verdad misma, a la verdad encarnada. Versículos posteriores el Señor va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, por este camino y por esta verdad. Pero los judíos se habían irritado. Y miren lo que le respondieron. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Después vamos a analizar un poquito esa frase, si tenían razón o no. ¿Cómo dices tú seréis libres? Retoma el Señor, Jesús les respondió, de cierto os digo. Si hay alguien ahí nuevo que tal vez tiene esta versión, la 60, esta es una frase para asegurar, para afirmar, para darle peso a lo que estaba diciendo. Verdaderamente, de cierto los digo. ¿Qué? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, y ahí viene la frase monumental, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Hasta acá nada más con la palabra de Dios. En primer lugar, el principio de la libertad. Y si yo tendría que poner 2 puntos ahí, pondría siempre está unida a la verdad. En primer lugar, vamos a ver el principio de la libertad. Siempre está unida a la verdad. El Señor está diciendo, debe ir unida a la verdad, porque es lo único que nos puede hacer libres. Sin verdad no hay libertad. Si no sabemos la verdad de las cosas, somos esclavos. Podemos estar siendo engañados. Por eso el principio de la libertad dice que está unido a la verdad. Yo me acordaba cuando armaba el bosquejo, tanto en mi vida, pero me quedó grabado cuando mi mamá, que no viene de un contexto de una familia cristiana, sino que se convierte en más grande en mi abuela, una vez le preguntábamos en mi abuelo, que falleció de una vida perdida, y mi tío también, cómo no sufrió cómo llevó esas tentaciones ella, ¿no? Y ella hablaba, por ejemplo, del cigarrillo, donde vivía a su abuelo, yo no lo conocí, era muy chico, no tengo recuerdos, y ella contaba cómo eran las anécdotas que se hacían hombres en aquel momento, ¿no? Nosotros cuando, para hacernos hombres, era escaparse y hacer alguna travesura, y muchas veces fuimos engañados. Pero ella me contaba, ¿y vos cómo no fuiste engañada? Cuando en la época te decía que fumar, que hacer tales cosas te hace ser una mujer, un hombre, una persona diferente. Y ella me contaba, ¿sabes por qué? Porque yo conocía la verdad. A mí nadie me podía engañar que eso me daba estatus. Porque yo vi morir a mi papá, y lo que sí yo me acuerdo es cómo vi morir a mi tío. Y una vida perdida. Y esa fue la clave, la clave que me caló cuando me dice, yo conocía la verdad. Y el conocer la verdad nos hace libres. Nos hace que podamos tomar decisiones en base a la libertad, mejor dicho, y que no nos engañen. Ahora, no somos amantes de la verdad. Tenemos una fachada que nos gusta la verdad. Alguien dijo, un predicador decía que la verdad es como el sol. Tanto sol a veces pica. Y la verdad a veces nos pica. Y no queremos exponernos. Sí, decimos, a mí venime de frente, decime la verdad. Pero muchas veces no nos gusta la verdad. Y el Señor en ese pasaje le estaba diciendo, y conoceréis la verdad. Alguien que la tenía nublado. La libertad nos hace hacer lo que nosotros queremos hacer. La libertad es hacer lo que debemos hacer para seguir haciendo libres. Eso es una definición de libertad que encontramos en la palabra de Dios. La libertad es hacer lo que debo hacer para seguir siendo libre. Vamos a vuelta, la libertad es hacer lo que debo hacer para seguir siendo libre. Por eso va a ir unida a la verdad. Por eso esa escalera ascendente le dice, ¿quieren ser libres? Permanezcan en la verdad. Y la verdad soy yo y es mi palabra. Había una anécdota de un canario, ¿no? No sé si la habían escuchado, que dice que su dueña le había dejado la jaula entreabierta, ¿no? Y este canario empieza a coquetear con la libertad de que la jaula estaba abierta y empieza a acercarse cada vez más, acercarse cada vez más, hasta que en un momento sale, hasta que en un momento pierde el miedo y se empieza a alejar un poco más, a volar, entraba, salía, hasta que en un momento ve una sombra. Dice, bueno, no será nada. Sigue volando, sigue saliendo un poquito y esa sombra era un ave superior a ella que la termina matando. Y el agudo pensador decía, ¿cuándo fue verdaderamente libre ese canario? Cuando se mantuvo alejado de todas aquellas cosas que lo podían hacer mal. Ahí fue verdaderamente libre. Cuando teniendo todas las posibilidades se mantiene alejado de lo que lo destruye. Por eso soy libre para seguir siendo libre. Y este es el concepto que esta sociedad no quiere entender. No queremos entender, porque la sociedad lo conformamos hombres. Y si tiramos del hilo, familias. Esta sociedad grita en el nombre de la libertad, aborto, educación sexual integral. Dentro de poco se va a debatir la eutanasia seguramente, porque vamos camino a todo eso.
En el nombre de la libertad, ¿cuántos crímenes? Matrimonio igualitario, y lo que único que hacemos, porque somos parte de esta sociedad. No soy no me identifico con eso, pero es mostrar las cadenas que nos atan. Cuando esta humanidad grita en el nombre de la libertad, todo eso, desde arriba me imagino al señor viéndonos diciendo, esclavos. Por eso, aunque el mundo invente nuevas mentiras, nosotros tenemos el ancla firme, que es la palabra de verdad. No necesitamos nuevas verdades, porque estamos anclados en la palabra que es verdad. Por eso yo invito a los maestros que están ahí a ver a los 10 mandamientos, ¿no? Que a veces enseñamos a los chicos. Qué grandes palos me hubiese ahorrado en mi vida si hubiese entendido, y no es por culpa de los maestros, ¿no? Lo alejo de ese comentario, sino lo que digo es que vemos a los mandamientos, a los no de Dios, como prohibiciones, cuando en realidad son luces, son senderos que nos marcan el camino para donde debemos ir. Dije que el primer libro que trata fue el Éxodo, la libertad, y le da la ley. Y le dice, ¿ustedes quieren ser libres? No lo vean esto como una esclavitud. No mientas, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no seas avaro, no matarás. Si vos seguís por estos senderos, vas a ser libre. Por eso los 10 mandamientos son senderos que nos llevan hacia la libertad. ¿Querés hacer? Sos libre, pero acordate, todo eso te va a esclavizar. Y sin duda que el pueblo de Dios lo pagó caro. Por eso le dice, yo soy tu libertador, que te saqué de Egipto y te muestro lo que es la libertad. No dice, soy tu amo. Ahora ustedes son esclavos, cumplan estos 10 mandamientos. No le dice eso. Le dice, anden en libertad. Nos muestra el diseño de cómo ser libres. Y nos da los 10 mandamientos. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y ahí dice, la de la libertad. La de la libertad. Ese será un hombre aprobado. Ese será un hombre que no es religioso. Pero tal vez el pasaje que más podemos redondear este punto es el Salmo 119, 44 y 45. Yo te lo leo. Mirá, Salmo 119, 44 y 45. Con este tema de que el principio de la libertad está unido a la verdad. Salmo 119, 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahora, si terminaría ahí el pasaje, pero mira lo que dice el 45. Y andaré en libertad. Amén. Guardaré tu palabra por siempre y para siempre. Y de esa manera, como conclusión, andaré en libertad. Hermanos, si hay alguien que tal vez, algún joven o alguien que está siendo tal vez engañado diciendo que afuera está la libertad. El principio de la libertad está unida a la verdad. Ahora, como decía, no queremos escuchar la verdad, porque la palabra de verdad, ¿sabe qué nos dice? Que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nuestros propios medios, que las obras, por más grandes que sean, son como un trapo de inmundicia delante del Señor, que debemos ir con un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores, que Dios se hizo hombre para morir en la cruz por cada uno de nosotros, que murió y resucitó para darnos vida. Pero nosotros queremos seguir igual. Por eso el principio de la libertad está unido a la verdad. Pero en segundo lugar, porque la hora está avanzando, la plenitud de la libertad. La plenitud de la libertad. El Señor le dice en otras palabras, o es total o no la es. Porque ustedes piensan que son libres, pero en ciertos aspectos son esclavos, y esclavos desde el pecado. Se sintieron ofendidos. Los judíos que dicen que habían creído se sintieron ofendidos porque ellos eran linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen, somos libres. Ahora, ¿a qué le llamaban ellos libertad? ¿A qué? ¿A qué le llamaban libertad? ¿A la libertad política? Bueno, fueron esclavos de Egipto, de Babilonia, y ahora de una forma que tenían ciertas libertades, estaban siendo oprimidos por Roma. ¿A qué le llamaban libertad? ¿A la libertad social? Bueno, en ese momento existía la esclavitud, y ellos en cierta medida la estaban viviendo. Ellos le llamaban libertad porque se consideraban religiosamente libres. Pueblo de Dios, nariz parada.
diferentes a todos los demás. Dios nos dio la ley a nosotros. No, diferentes a todos por nuestra fe. Conocían la verdad, los 10 mandamientos de pe a pa. Y habían hecho otros tantos 300 estatutos para tratar de cumplir esos 10 mandamientos. ¿Qué nos decís? Que nosotros somos esclavos. Por eso le dice la segunda enseñanza. En primer lugar, el principio de la libertad está unida a la verdad. En segundo lugar, la plenitud de la libertad. O es total o no la es. O no la es. En 1886, Francia le regala la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos. Y en la inscripción dice, dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar libertad. Y sin duda recibió a miles de inmigrantes en búsqueda de esa libertad. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Hoy es un país libre, Estados Unidos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un país socialmente libre, políticamente libre, económicamente libre. Ahora, sin embargo, miles y miles esclavos de la droga. El 50% de la cocaína que se produce en el mundo se consume en Estados Unidos. Miles y esclavos del alcohol. Miles y miles esclavos del juego. Tienen una ciudad específica para eso. Miles y miles esclavos de la violencia. Cuando nosotros en el colegio nos tirábamos con tiza, ahí ya estaban los detectores de metales, porque ya iban con armas. Tienen un promedio de violación cada 32 segundos. Un pensador en 1986, cuando estaban arreglando la estatua, que tenía corrosión en el ojo, mencionó, ¿por qué no decir que la Estatua de la Libertad está llorando? ¿Por qué no decir que la Estatua de la Libertad está llorando? Todos los países de Latinoamérica en su himno decimos libertad, pero somos iguales, somos parecidos. Tenemos las mismas estadísticas. ¿Sí? En el último año en Argentina 800 casos de alcoholismo pediátrico. Eso nos pasó en nuestra iglesia. 50 casos de bebés alcohólicos. Ahora, ¿cómo se combate? ¿Cómo combate el gobierno esto? Con una publicidad que dice, el alcoholismo es el camino a la entrada a las drogas. Nada más. Por eso nosotros podemos hacer un culto de la libertad. Por eso estoy dando este ejemplo. Tener una estatua de la libertad, enorme. Ir y cada fin de año rendirle culto, estar ahí y tenerla como centro y que cada inmigrante que llega vea que tenemos la estatua de la libertad, pero aún así no ser libres. Porque la libertad es total o no la hay. Por eso, ¿qué clase de libertad queremos? Por eso tal vez el Señor Jesús nos tiene que irritar en esta noche como irritó a esos judíos y darnos cuenta que tal vez en algún área de nuestra vida somos esclavos. Y eso nos detiene. ¿Qué clase de libertad queremos? ¿La que predica este mundo? ¿La que esclaviza? ¿La que lleva a un vacío? Porque el pecado pregona libertad, pero lo único que puede dar es esclavitud. Por eso podemos hacer un culto de la libertad. Cantar todas las canciones, rodearnos, agarrarnos las manos y decir somos libres, pero tal vez ser esclavos. Porque mientras el hombre esté dominado por alguna pasión, y esa pasión ocupe el lugar de Dios, no es libre. Lo que nosotros decimos libertad, el Señor mire y dice esclavos. Qué triste que nos pase esto en esta noche como estos judíos, que se creían libres, pero eran esclavos. Tenían la verdad frente a ellos, pero no la reconocían. La libertad total no lo hay. O no lo hay. Por eso me preguntaba, ¿qué es lo que me ata? ¿Qué es lo que me tiene preso? Si querés, pregúntatelo, ¿qué es lo que te tiene preso? Sin duda puede ser el pecado. Sin duda, como el escritor a los hebreos dice, despójense de todo peso y pecado. Dando la diferencia que hay cosas que nos pueden atar que es pecado, pero también hay cosas que no son malas, que terminan siendo malos, que no son pecados, mejor dicho, pero que son peso. Problemas, pasado, inquietud. Osvaldo oraba, qué bueno que los cristianos en este tiempo de tanta incertidumbre podemos confiar porque tenemos un piso firme. Pero tal vez hay algunos que no lo tengan. Jesús lo cuenta muy bien en la historia del hijo pródigo. Sé que no es el tema central, pero ahí está entremetido entre la historia del hijo pródigo. Y aquel hijo pródigo, seducido por el mundo,
decide emanciparse del padre, ir y vivir todo perdidamente. Y darse cuenta, aun cuando viene una catástrofe, porque lo único que lo hizo volver fue la catástrofe y darse cuenta que había hambre, porque a veces nos pasa que tenemos que tocar fondo y fondo bien, es volver a la casa del padre. Pero en el nombre de querer emanciparse del padre, pagó caro su libertad. Fue engañado pensando que afuera está la libertad. Ojo que también el hermano también no disfrutaba de una plenitud en la libertad. Porque estaba en la casa del padre, pero no disfrutaba del abrazo del padre. Por eso la libertad y la esclavitud tiene dos caras que hay que verlas. Pero volviendo a este tema, a mí me preocupa porque como sociedad estamos como ese hijo pródigo. Así estamos hoy en día. Nos queremos emancipar del padre en el nombre de la libertad. Y lo lamentable, que aún ni comiendo la comida de los cerdos, nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. El Señor lo grafica y lo da en esas pinceladas en esa historia. ¿Quieren ser libres? Es el ejercicio de su libertad. Son libres para decidir, pero en el mundo el pecado afuera paga mal. Como esa historia del canario, pero en último lugar, porque la hora avanzó, la pertenencia de la libertad. Y como decía Lucas muy bien, el cristiano, yo a este punto le podría dar dos flechas. La pertenencia de la libertad viene de Jesús, pero la podemos tener nosotros. Porque vuelvo a decir, como en este mundo hoy pregona en la posverdad que no hay verdad, no hay absolutos. ¿Qué? ¿Vos me vas a decir que tenés la verdad? La Biblia dice que podemos conocer la verdad. Y conoceréis. Y no dice que la vamos a conocer a medias o parcialmente. Y conoceréis la verdad. Y conocer la verdad nos va a hacer libres. La pertenencia de la libertad viene de Jesús. Si el Hijo os libertare, solamente el Hijo. No dice religión, no dice obras, no dice cosas que tengo que hacer. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué dice verdaderamente libre? Porque es cierto. Y le estaba pasando a ese público que lo estaba escuchando que no era verdaderamente libre tal vez. Porque cuando le dijo que eran esclavos, le clavó la daga en la mente para que piensen. Y ellos no se creían que eran esclavos. Por eso la pertenencia de la libertad. El Señor Jesús, como buen maestro, como buen médico quirúrgico, da el diagnóstico. Y dice el principio de la libertad, la profundidad de la libertad. Pero no solo lo quiero quedar con el diagnóstico, le quiero dar el remedio, la solución. ¿Y cuál es? La pertenencia de la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hago así porque el Señor estaba hablando. No dice la patología, esclavos. También da la solución, la cura. Con Cristo conocemos la verdad y está en su palabra. Por eso tal vez nos pase como Santiago en su palabra dice, en un ejemplo, que la palabra de Dios es como un espejo. Ahora, si nosotros nos vemos en ese espejo, nos damos vuelta y nos vamos, seguimos como nosotros, no va a producir efecto. El principio de la libertad viene del Señor Jesús, pero la podemos poseer creyendo en Él. Podemos ser verdaderamente libres. El pecado no es solo hacer el mal, sino también es errar en los propósitos de Dios. No sé cuánto pecado llevas en esta noche. Lo que sí sé es que lo que dice la palabra, que el pecado esclaviza. Y si el Hijo te liberta, te puede hacer libre. Hay que tener fe. Fe es la convicción, es la creencia, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Eso que llegues con fe. Ahora, mucha gente tiene fe, porque no hay que negar que mucha gente tiene fe, pero la deposita en el lugar incorrecto. ¿Qué tal si esta noche la depositamos en el Señor Jesús? Y vuelvo a sacar dos flechas, no solo para los que no tienen a Cristo en su corazón, sino para los que ya somos hijos de Dios, a disfrutar esta verdadera libertad. Termino con esta historia. Cuenta la historia de un andinista que, confiado en sus habilidades, sube la montaña y apasionado por lo que hace, lo agarra en la noche y no midió o se descuidó que en la noche lo podía agarrar la helada. La helada llegó, estaba lejos del refugio. Y
empezó a desesperarse y se dio cuenta que se le pierde el sostén que tenía y queda colgado de una soga. La noche avanza, la helada viene y desesperado, es una historia que tranquilamente podría ser real, pero me gusta la conclusión y dice que empieza a clamar a Dios, ¿no? Porque en esos momentos la humanidad, cuando el avión se cae, todos tenemos fe, ¿no? Dice el dicho. Bueno, ese andinista empieza a clamar. Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Y te vuelvo a decir, es una historia, pero dice que él escucha una voz que le decía, cortá la soga. Por primera vez escucha eso y no lo hace. Sigue rogando, Dios, ¿qué hago? Se estaba congelando. Por segunda vez, corta la soga. Por tercera vez, ya la noche estaba avanzada, la helada lo estaba consumiendo. Corta la soga. Y él no quiere cortar la soga. Al otro día lo encuentran muerto a este andinista. Y cuando lo van a buscar estaba a 2 metros de un acantilado, que si se caía, ahí en una llanura, mejor dicho, no pasaba nada. Y si él hubiese cortado la soga, hubiese salido ileso. Ahora yo quería terminar con esto, porque ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que tenemos que cortar la soga, de que nos ata, de que no seamos verdaderamente libres. Tal vez algún área en nuestra vida. Para los que ya conocemos a Dios, tal vez nuestro carácter, que no podemos disfrutar de esa libertad. Nuestra forma de ser, nuestras costumbres que traemos del pasado, ponle el nombre que quieras. Pero si en esta noche estás escuchando y no tenés a Cristo en tu corazón, y pensás que sos libre, pero aún no le entregaste tu vida a Él, el pecado, lo que dice la palabra, y lo hemos leído en su palabra, que es verdad, es que el pecado esclaviza y paga mal. Así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Entregale tu vida a Él. Tal vez tengas que cortar la soga de tu orgullo y caer a los pies del Señor y decirle, Señor, salva. Hermanos, que Dios los bendiga y que me encantaría que alguno de los líderes o pastores o alguien que designen terminen orando por esto. Que podamos disfrutar de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dios los bendiga.